Parafraseando al gran Eduardo Galeano, podemos decir que no queremos ser objetivos porque no somos objetos. Por supuesto que aquí tenemos nuestra opinión como la tienen todos los medios de comunicación de todo tipo y tamaño. Pero eso no significa que no debamos ser críticos y sobre todo honestos. De hecho, pensamos que si de verdad crees en algo, lo defenderás con honestidad, con mucha honestidad, con verdad y sin hacerte trampas al solitario. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Y estamos aquí con Nico Rozgoiti, director creativo ejecutivo de Svalbard, la nueva agencia de creatividad honesta de 21 gramos. Bueno, Nico, muchas gracias por darnos noticias positivas. Bueno, muchas gracias. Por lo menos el nacimiento de la agencia es una noticia pequeñita. Esperemos que lo que podamos hacer con la agencia una vez esté en marcha, pues ya puedan ser noticias positivas que puedan alegrar un poquito a aquellos y aquellas que están preocupadas por el tema climático. Entonces, Siguiendo pues con vuestras metáforas, que me parece muy bonita la metáfora de Svalbard, es una semilla. Es una semilla y eso tiene mucho que ver con este bonito nombre de Svalbard. Cuéntanos de dónde ha venido. sí, pues el nombre, bueno, además, después de dar muchas vueltas para ver qué nombre le poníamos a la agencia, porque hubo un montón de cosas en la pared y pasamos por un montón de caminos, pero de repente salió este nombre de Svalbard, que es un archipiélago, el archipiélago poblado más al norte del planeta, que pertenece a Noruega, aunque realmente está, me parece que su custodia está compartida un poco por todos los países del mundo porque allí se encuentra el Depósito Global de Semillas, que es una iniciativa que, para el que no la conozca, consiste en almacenar semillas de las especies de plantas de todo el mundo, para el caso de que, pues, si desaparecen por la desforestación o por el aumento de las temperaturas o por la catástrofe que sean, pues esas especies se puedan regenerar gracias al depósito de semillas, ¿no? Entonces, la verdad es que nos parecía una metáfora muy chula de, pues, por una parte, el contexto de peligro, ¿no? Si tienes que hacer una iniciativa como esta, es que las cosas no van del todo bien, pero no deja de ser, pues, el símbolo de esperanza, ¿no? Que si metemos la pata y si la cagamos, pues ahí queda el depósito de semillas para que vuelva a renacer y para que pueda volver a surgir eh, la vida vegetal en este caso, ¿no? Pero la vida vegetal es la que necesitamos para que también exista el resto de la vida. Entonces, bueno, pues es una historia que nos parece muy bonita y además era un nombre que, bueno, es difícil de pronunciar, pero una vez que lo aprendes ya no se te olvida, ¿no? O sea que Eso el es modernismo verdad. tiene su miga. Fíjate, es una cosa muy curiosa y muy personal, pero yo estas historias de las semillas son recurrentes en mi vida. Y de hecho cuando vi este nombre de dónde venía, también resonó en mí personalmente, porque hace 19 años que estaba yo empezando en estos mundos, trabajaba en un programa de documentales de la naturaleza, rollo, no era el de Un país en la mochila, pero parecido, ¿no? Con Carlos de Prada, que seguimos siendo amigos y colaborando en cosas años después, que es un periodista ambiental muy reconocido de este país. Y bueno, allá por el año 2005 fuimos a Mayuelas, la aldea de Amayuelas, que fueron una de las primeras que apostaron por la agricultura regenerativa. De hecho, les entrevisté hace poco, porque con todo lo que está pasando del campo, pues es interesante escuchar quienes hacen agricultura ecológica, que llevan pues más de casi 30 años, ¿vale? Intentando desarrollo rural ecológico, ¿no? Y ahí hace 20 años nos llevó Jerónimo Aguado de Amayuelas a una... Bueno, pues tienen un almacén de semillas en un lugar precioso. Es un palomar enorme, abandonado, que ellos lo rehabilitaron porque realmente lo que hicieron en Amayuelas es rehabilitar un pueblo abandonado y convertirlo en una ecoaldea y en un centro de producción ecológica. Y está lleno de tarros de semillas hasta arriba, ¿no? Un pedazo de palomar inmenso, precioso, lleno de tarros de semillas de todo tipo, ¿no? Y me decía Carlos de Prada, yo entonces, claro, no tenía, mejor, claro, estaba empezando en este mundillo, te hablo hace casi 20 años, uno va aprendiendo, va conociendo, ¿no? Y me decía, tú es que todavía no lo entiendes lo importante que es esto. Este depósito de semillas, esto puede ser clave para evitar el hambre en el mundo, me decía Carlos de Prada. Así me lo dijo el presentador de este programa. Lo he ido investigando y es que es tan importante y es que la metáfora de las semillas y de los almacenes de semillas es fundamental para nuestro futuro y es difícil y por eso una felicitación, que lo digo de forma sincera, no es peloteo, es que es una de las metáforas más bellas que puede haber, ¿eh?
Sí, pues se podría haber llamado Mayuela también la gente. Sí, 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 yo creo que es una historia que tiene mucha amiga y bueno, también hay un matiz que me parece interesante y es que Svalbard suena, hay gente que dice, bueno, tiene nombre de estantería, ¿no? Eh, Había una cosa que a mí me parece interesante, que es un nombre que parece, pues casi podría ser de una marca de muebles de lujo o algo así, o bueno, de IKEA, de algo así, pero tiene un punto también que es contraintuitivo de lo que puede parecer la sostenibilidad, ¿no? Y es que la sostenibilidad, nosotros también creemos que puede ser, pues, no solamente las metáforas y las imágenes que le vienen a uno a la cabeza inmediatamente, sino que puede ser, pues, atractiva, puede ser de diseño, puede ser bonita, puede ser divertida, puede ser como un montón de cosas que creemos que la creatividad ya tiene de serie, pero que la sostenibilidad parece que hasta ahora no, ¿no? Y entonces el que de repente parezca una marca pues aspiracional o casi premium, pues le da un matiz interesante, ¿no? ¿Por qué no puede la sostenibilidad ser pues lo que las marcas quieren ser, ¿no? Que es ser pues guay, ¿no? O sea, algo que mola, ¿no? Porque el contexto de lo sostenible, hay veces que las marcas les da como pereza, ¿no? Y la sostenibilidad, bueno, obviamente tiene que tener una base que está cimentada pues en querer hacer las cosas mejor, pero Sí. por eso puede ser cool. Y eso nos parecía también interesante. Y para muestra de lo que es la sostenibilidad, que por supuesto que tiene que inspirarnos, pero no es tan cool, pues yo estaba en Amayuelas a las 8 de la mañana cayendo 4 grados bajo cero. Y digo 4 grados bajo cero porque era lo que ponía en la temperatura de lo que marcaba el coche cuando íbamos por la carretera, ¿no? Con gente que ya nos decían, por ejemplo, ¿no? Conseguir con esa metáfora, que vienen aquí muchos chavalitos que muy románticos del campo y cuando tienen que coger el azadón a las 6 de la mañana con no sé cuántos grados bajo cero, ¿no? Y es verdad que yendo al tema de la sostenibilidad, por supuesto que todo hay que venderlo bonito, pero la sostenibilidad, precisamente como concepto, necesita darle una vuelta, quizás, y es una de las críticas que hay ahora mismo, ¿no? Se ha vaciado, se ha manoseado mucho el contenido, entonces es muy importante darle esa vuelta y me parece genial tomar la iniciativa en este sentido y cambiarle la cara, ¿no? Que es un poco, entiendo también lo que está detrás de Svalbard. Sí, 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 totalmente. O sea, bueno, no cambiarle la cara, sino ampliarle la cara. Quiero decir, no es renegar de de ningún tipo de sostenibilidad ni de ningún tipo de características hacia la sostenibilidad, pero sí ampliar un poquito el foco de las formas en las que puedes presentarla sin perder clara esa esencia y siendo siempre, pues eso, honestos y hablando siempre de las cosas que se tienen que hablar y hablando con datos y siendo específico y siendo, pues, basándose en desempeño real, ¿no? Porque eso es también importante, que no queremos de ninguna forma caer en el greenwashing, sino todo lo contrario. Pero sí que creemos que la sostenibilidad puede ampliar su público sin perder su esencia y puede tener muchas caras y puede tener, a la hora de convertirla en narrativa, esa narrativa se puede articular de muchas maneras. También has hablado de greenwashing. Hay que ser muy valiente para tener una agencia de creatividad y usar esa palabra, ¿no? Tú bueno, introduces, tecleas greenwash, perdón, Svalbard, tú tecleas Svalbard, vas a la home y ves enseguida que hacéis mención a esa palabra para decir que no hacéis ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya estáis vinculando el término greenwashing a Svalbard, ¿no? Es verdad que en un sentido para darle la vuelta, pero hay mucha gente, muchos creativos, mucha gente de la publicidad que te diría que tengas cuidado de asociarte con esas palabras, aunque sean para darle la vuelta, ¿no? Vosotros directamente estáis siendo como muy intrépidos y muy valientes, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo creo que no especialmente valientes. Hay una cosa que en publicidad, en creatividad, siempre al que hace algo un poco distinto se llama valiente y en realidad no es así. En realidad es inteligente porque lo que está haciendo, o sea, si tú no haces algo un poco diferente, pues no te vas a diferenciar y te vas a quedar un poquito pues en la masa gris, ¿no? Y entonces eso es lo peor que te puede pasar cuando quieres hacer creatividad. Yo creo que no es valiente, sino que tiene sentido. Y tiene sentido porque estamos en un contexto en el que hay muchísimo greenwashing y la gente ya lo reconoce mucho. La gente está muy informada de lo que está pasando en el planeta, la gente está muy acostumbrada a ver cómo las marcas hablan de ello sin hablar de nada específico, utilizando una serie de lugares comunes, utilizando una serie de imágenes y de palabras
que están vacías de significado y eso causa rechazo. Entonces, yo creo que hacer greenwashing es un error, primero porque está mal y segundo porque es mal negocio. Entonces, nosotros como lo planteamos es, hay que evitar el greenwashing por esos dos motivos. Primero, porque nos mueve un propósito y yo personalmente por convencimiento personal creo que el greenwashing está mal, pero aparte es que creo que las marcas os viene mal, porque la gente ya les pilla y además, aparte del sentir de las personas que ya se huelen la tostada, afortunadamente, hay un contexto regulatorio europeo y español que les va, que cada vez va a hacer más difícil hacer ese greenwashing, ¿no? Entonces hay que ponerse las pilas y es mejor hacerlo antes que tarde. Se podría decir que de hecho estamos entrando en una nueva etapa con estas directivas que están llegando de Europa, estas directivas que, bueno, algunas tienen que ver con la doble contabilidad, ¿no? Con todos los impactos y no solamente hablar de la parte económica, sino de esa parte no tan material, ¿no? Del impacto de una empresa y también todas las directivas de toda esta directiva anti-greenwashing, ¿no? O sea que parece que efectivamente va a ser cada vez más difícil, aunque también hay gente crítica que está diciendo que esto tiene escapatorias, por ejemplo, las pymes, que casi todo lo que hay en este país son pymes, por ejemplo, y parece que no van a estar tan sujetas a esas directivas, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo hay tres leyes, dos a nivel europeo, que son la Green Claims Directive y la Ley de Empoderamiento Ciudadano, y luego está a nivel nacional está la Ley de Consumo Sostenible, me parece. Y, a ver, tampoco te puedo hacer un Sí, análisis no, por de jurista, pero sí que te puedo decir que son bastante más amplias y bastante más específicas en lo que consideran greenwashing y en las consecuencias que tiene el hacerlo y en cómo lo definen, en cómo lo paran, que la regulación que hay ahora mismo. Entonces, la tendencia parece que va hacia ahí, ¿no? Que cada vez va a ser más difícil y sobre todo que va a tener más consecuencias, porque también tiene consecuencias económicas. No solamente que te retire una campaña y que te la tengas que comer con patatas, sino que te penalicen directamente por utilizar mensajes de greenwashing, te penalicen económicamente. Y entonces, pues ahí la gente creo que se va a pensar. Eh, que pueda haber agujeros en esas leyes, pues puede ser. Y que pueda haber compromisos que se toman en el marco de las negociaciones europeas de qué es lo que entra y lo que no. Y que todas las leyes pueden tener sus imperfecciones, seguro, pero la tendencia que nosotros vemos es que va para allá, que va para un mayor control y para un mayor reconocimiento de que a la gente no la puedes tratar como si fuera tonta. luego hay otro tema ahí que se me ocurre, que parece muy claro, que sabemos muy bien al dedillo, que es el greenwashing. Y ciertamente hay casos que está clarísimo, que salta a la vista, ¿no? Pero no sé si es siempre tan fácil, ¿no? Porque hay veces que yo que estoy a lo mejor en grupos de gente divulgadora ambiental y que te dice que tal anuncio, tal empresa es greenwashing, pero porque te hace un análisis súper técnico y súper pormenorizado para decir, no, es que esto es greenwashing al final porque te llega una serie de consideraciones muy técnicas que no están al alcance de la mayoría de la sociedad y que entramos además en una zona de grises porque una cosa es que sea muy cantoso y otra que no sea algo perfecto, pero que sea mejor de lo que hay, que también tiene mucho que ver con Mm, nuestra entender que las cosas no pueden ser perfectas y que si a veces esto que se dice de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Quiero mm. decir que sí, en los casos más cantosos está claro, pero luego hay una amplia gama de grises ahí que no sé hasta dónde debemos tolerar y qué debemos pasar. No sé si estas cuestiones supongo que son importantes tenerlas en cuenta. Sí, lo que pasa, yo creo que el punto del greenwashing se encuentra en el contraste entre lo que haces y lo que dices, ¿no? Entonces, el problema es que en la publicidad durante muchísimo tiempo, en la comunicación de marca durante muchísimo tiempo ha habido un paradigma que es yo tengo que ser el mejor del mundo y primero en todo y es salvar el mundo y el universo, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que hacen cosas que están bien, que tienen iniciativas muy loables, pero, bueno, aparte, quiero decir, del caso de algunas empresas que sí que pueden no estar haciendo nada o tener un desempeño completamente que sale el rédito negativo
y aún así se ponen la medalla. Hay marcas que hacen cosas que están bien, pero a lo mejor luego lo que dicen es, bueno, pues hemos salvado el planeta, ¿no? Con Eh, esta acción. Vale. Ahí hay que medir un poco el contraste y hay que medir también un poco el tono y hay que cambiar un poco el paradigma. Yo creo que estamos en un momento en el que la gente aprecia la honestidad y aprecia la humildad de las marcas, ¿no? Y que una marca diga, pues mira, hemos implementado una serie de medidas y estamos haciendo una serie de cambios, pero todavía nos queda mucho camino por andar porque ser perfecto es imposible y si esperamos a ser perfectos para contar lo que estamos haciendo, pues nos vamos a morir de viejos y no vamos a llegar nunca porque la perfección es inalcanzable. Entonces, yo creo que la clave está en admitir y reconocer que la perfección es imposible, que ninguna marca va a salvar el mundo con una acción concreta, ni con una campaña, ni con un producto, ni con nada, porque no se puede hacer solamente de un solo golpe, pero también reconocer lo que se está haciendo pues desde la humildad y desde el estamos en ello, ¿no? Y estamos aprendiendo y este es un proceso y pues hemos dado un paso, ¿no? Y creo que si te mueves un poco ese paradigma, pues ya no lo puedes llamar greenwashing, ¿no? Si tú dices, estamos haciendo esto y estas cosas también las estamos haciendo mal y estás bien, pero estamos cambiando. Por ejemplo, no sé, hay marcas como Eura que sí que reconocen cosas que hacen mal y eso me parece muy bien, ¿no? Ese ejercicio de transparencia y pues me parece muy interesante. Y desde la transparencia y desde la humildad se pueden hacer mensajes que, que sean, pues como ha sido siempre la creatividad, no tienen que ser simplemente, bueno, te publico mis cuentas y ya está, ¿no? Sino también se puede ser divertido, se puede ser emocional, se puede ser interesante, se puede ser memorable, siendo un poquito más transparente. A mí que me toca a veces ir a cubrir eventos, sobre todo mucho del ámbito de medio ambiente y sostenibilidad, y en algunos van empresas muy grandes. Hay una frase que siempre que aparece, no voy a decir quién, porque lo puede decir muchas empresas, de hecho lo dicen muchas, ¿no? Pero siempre que lo dice alguien, yo mando un WhatsApp a un amigo o algo y digo chupito, ¿no? Que es la sostenibilidad está en nuestro ADN. Ujú, De hecho, una persona que por fin en un evento de estos lo dijo, dice "Es que cada vez que lo dice, que alguien dice que la sostenibilidad está en nuestro ADN, muere un gatito. Y fue una responsable de sostenibilidad. Ahora no me importa decirlo porque lo dijo ella abiertamente, la de L'Oreal, ¿no? ujú, Que es, bueno, la verdad que tiene un discurso bastante honesto también, ¿no? Por ejemplo. Y claro, quiero decir, ese tipo de mensajes, ¿no? De empresas que dicen la sostenibilidad está en nuestro ADN y luego la segunda parte que dicen muchas de estas empresas es y además está en el corazón de nuestro modelo de negocio, ¿no? Y ujú. claro, dan ganas de decir hasta qué punto, a qué has renunciado tú por la sostenibilidad. Y quizás sería más interesante ver esa parte. No somos perfectos, tenemos mucho que andar todavía, pero este tipo de cambios pues sabemos que no son fáciles, nos están costando, estamos renunciando a cosas, nos estamos mojando y nos estamos hasta pillando un poco los dedos, ¿no? Pero, o sea, no en plan triunfalista, sino decir, oye, que esto de verdad que nos lo estamos currando, ¿no? No sé, sería quizá un mejor mensaje que la sostenibilidad está en el ADN de nuestra empresa y que está en nuestro modelo de negocio. ¿Hasta qué punto, no? Sí, totalmente. Es que yo creo que o sea, el greenwashing no solamente es malo por lo que es que es mala publicidad, porque es genérico. El greenwashing, o sea, al final la publicidad tienes que contar una historia que sea propia tuya, que sea adueñable y que te identifique y que te haga destacar y que además te haga caer bien pues, a la gente que puede ser tus consumidores o consumidoras. Pero hay como una especie de la gente va un poco con el piloto automático en algunos casos, y entonces se siente segura utilizando mensajes que ha visto que utiliza otra gente, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando utilizas mensajes que utiliza otra gente, pues no significan nada, no son tuyos, no te diferencian y para la gente es ruido blanco, ¿no? Entonces eso pasa con cualquier tipo de mensaje, no solamente relacionado con sostenibilidad, pero especialmente en la sostenibilidad, ¿no? Tú te sientes muy cómodo diciendo, pues eso, la sostenibilidad está en nuestro ADN o comprometidos con el futuro o una serie de frases que ya ha dicho mucha gente que no significan nada y tú piensas que has hecho check y que ya tienes la casilla, pero en realidad no estás ni haciendo algo positivo por el planeta ni haciendo algo positivo por tu marca. Entonces hay que encontrar la forma de, desde la honestidad, pues decir un mensaje que sea diferente y que a la gente le haga levantar un poco las orejas. Otro concepto que me parece interesante, unido al de honestidad, esta vocación por la regeneración, ¿no? Por regenerar el sistema. Cada vez se habla más de regenerar. A mí me encanta el término, ¿no? Porque
Por ejemplo, se usa mucho en el tema del cambio climático, siempre que se habla de mitigación, cada vez más de adaptación últimamente. Pero claro, a lo que hay que ir es a regenerar, ¿no? Que sería esa fe en la naturaleza, en que la naturaleza se puede curar si le damos la oportunidad de curarse, que también tiene mucho que ver con esa, para mí, con esa metáfora de Svalbard. Entonces, entiendo que aquí, igual que hablamos de regenerar la naturaleza, es una regeneración cultural, que al final, cuando hablamos en noticias positivas de que otro mundo es posible, es un cambio cultural y también eso tiene que ver con cómo contamos las cosas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, esa parte de nuestro eslogan, que es creatividad honesta para regenerar el sistema, tiene las dos partes, ¿no? Regenerar y sistema, porque nosotros creemos que tiene que haber un cambio sistémico en el que además ni siquiera nosotros seamos los únicos agentes, sino que tenemos que arrastrar un poco pues, a todo el mundo que está en la comunicación de marca, en las empresas, pues a que cambien el chip, a cambiar la mentalidad completamente. Y, bueno, la metáfora de la regeneración nos parece que es mucho más positiva, muchísimo más inspiradora que eso, que hablar de mitigación. Eso, si empiezas por ahí, por lo menos cuando estás hablando de mensajes de comunicación, pues parece un poquito derrotista casi, ¿no? Nosotros creemos que regenerar es más, pues es más ilustrativo y más optimista. Además, si hablamos, por ejemplo, de esta conexión con los temas ambientales, cuando estamos en este marco de la adaptación de la mitigación, es como que ya estamos perdiendo el partido 1-0, 2-0, ¿no? Y ya el miedo y tal. Y a mí me gusta mucho, creo que se nota mucho cuando hablamos de noticias positivas, ¿no? De recuperar la utilidad de la utopía, ¿no? Esto que decía Galeano, con quien he empezado este programa y que nos inspira mucho, de que la utopía nos sirve para caminar, quizá no vamos a llegar, ¿no? Pero claro, cuando estamos en vez de hablar de cómo parar el golpe, cómo mitigar el golpe, cómo adaptarnos a la distopía, no, no, estamos hablando de regenerar, es que es un cambio totalmente de marco, ¿no? Entonces es que necesitamos ponernos en ese plan, ¿no? Sí, yo creo que mitigar es, sobre todo pensando en futuro, ¿no? Que ahora últimamente parece que pensar en el futuro ha cambiado totalmente y es como que siempre pensar en el futuro es pensar en lo negativo, ¿no? Porque el futuro Claro. necesariamente va a ser malo. Y yo creo que mitigar o adaptar es una especie de reconocimiento fatalista de que el futuro es inevitablemente malo y que nos tenemos que adaptar a la que se nos viene encima. Y regenerar te habla más de, oye, el futuro no ha pasado todavía, el futuro lo construimos nosotros ahora. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que hagamos ahora determinará cómo es el futuro. Entonces, en vez de ponerte en posición defensiva y hacerte una bolita y decir, bueno, que el futuro me haga el menos daño posible cuando me pase por encima, eh, ¿por qué no lo construyo yo, el futuro? Y creemos que esa es la mentalidad que hay que tener. Esa es la manera de ver las cosas, un cambio cultural, un cambio de contar las cosas de otra manera. Un montón de ingredientes que vemos aquí. No sé, imagínate que yo mañana creo una empresa, yo qué sé, algo que me guste mucho en casa, los quesos. En mi casa nunca pasa, nunca falta el queso, me encanta el queso, nos encanta el queso, ¿no? Imagínate que te vengo con una empresa de queso, un producto rico, artesano, que intenta producirse bien. Entonces, ¿qué me vas a ofrecer y qué no me vas a ofrecer? Bueno, he dicho queso, pero si quieres hacer la metáfora con otro producto, también me gusta mucho la cerveza. O sea, qué me ofrecerías como Svalbard y qué no, y qué nunca me ofrecerías como Svalbard, por ejemplo? Pues seguramente lo que yo te ofrecería primero sería conocer bien la empresa para que no, o sea, lo que queremos también es que haya cambiar un poquito el paradigma en el sentido de que el producto final de la comunicación de lo que cuentas, Valvar, de las marcas, no sea el modelo antiguo de yo soy una empresa, he detectado una serie de necesidades y entonces me invento un briefing, te lo paso y quiero que tú me cuentes esta historia, sino que nosotros pretendemos conocer también y empaparnos del desempeño que tiene esa empresa maravillosa de quesos estupendos y de cómo se producen, identificar pues cuáles son las historias que son reales, que son trazables y a partir de ahí elaborar un relato interesante. Entonces, ese es un poco el punto diferencial. Y ahí también, por supuesto, como formamos parte del ecosistema de 21 gramos, pues ahí se juntan una serie de especializaciones y de conocimientos que ayudan un poco a hacer esa foto completa, ¿no? No solamente somos una agencia de creatividad, somos una agencia de creatividad que forma parte de un ecosistema más grande que tiene bastante conocimiento de causa de todo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces ahí, pues, el producto, pues, necesariamente es un poco distinto.
Y esos relatos, ¿cómo se deben construir? Quiero decir, hay mucho debate también en el mundo ambiental, ecosocial. Precisamente hace poco decía Pedro Burruazo, que también tiene una sección aquí en Noticias Positivas, y él decía, el ecologismo ha fracasado. Y te lo dice un periodista de los de Vida Sana, de la gente de biocultura. El ecologismo ha fracasado porque da un mensaje muy turrero, muy científico, muy datos, pero es incapaz de inspirar. Y él dice que hay que inspirar el arte, la creatividad, estas cuestiones. Esto tiene que ver con los relatos, ¿no? Es decir, que entiendo que ahí también hay mucho en lo que trabajar, ¿no? En lo que poner el empeño. Bueno, yo creo que depende, ¿eh? Depende de a quién le estés hablando. Yo creo que si analizas el ecologismo como un bloque monolítico, pues puedes sacar ese tipo de conclusiones, pero yo no lo veo así. Yo creo que, por un lado, la gente de Just Stop Oil que se pega un cuadro causa muchísimo rechazo en determinados sectores, pero también inspiran a muchos Sí, gente joven que tiene necesidad de, pues, de ser un poquito radical o un poquito totalmente. antisistema, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ese mensaje no funciona para todo el mundo, pero sí funciona para algunas personas. Mientras tanto, hay otra gente que necesita que la inspires o que se lo cuentes de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que el ecologismo yo creo que el éxito del ecologismo está patente en que si tú te metes en Instagram vas a ver a 200.000 millones de influencers que hablan pues de una vida más armónica con la naturaleza, de cómo ser más sostenible o de cómo respetar mejor el entorno en el que vives, ¿no? Y ese mensaje se puede haber distorsionado más o menos o te puede parecer más o menos acertado, pero desde luego ha sido una adaptación al mainstream de un mensaje central del ecologismo. Entonces, yo creo que desde luego no ha fracasado. Lo que pasa es que tienes que entender las audiencias, tienes que entender a quién le estás hablando y tienes que decir el mensaje de la forma que le pueda interesar a esa persona en concreto. Por eso entiendo que el relato que mejor cuenta, que mejor sirve, depende mucho de la historia, ¿no? O sea que no hay fórmulas mágicas, que va a depender de cada empresa por dónde hay que ir, ¿no? Tiene que estar un poco anclado en la realidad, tiene que estar un poco anclado en la historia real y en de dónde viene esa empresa, ¿no? Porque ahí vas a encontrar una historia que creativamente te sirva para ser interesante y va a estar anclada en hechos reales y en datos reales y en desempeño real. Entonces, si tú lo que quieres es hacer un mensaje genérico, pues no le va a funcionar a esa empresa ni va a ser relevante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Así que hay que leerse, hay que conocer bien y hay que entender bien de dónde viene una empresa y la gente que la forma para contar un relato que sea coherente, que esté basado en la trazabilidad y que pueda ser interesante para la gente, que a la gente le pueda interesar ver. Sin duda es un mensaje muy importante y en algunos puntos, tú dices que no sois tan valientes, pero sí que es verdad que es un poco, a mi modo de ver, un poco a contracorriente porque siempre se ve a veces ese mensaje tan triunfalista, tan las marcas lo podemos todo. Y vosotros veo más, y ya trabajáis realmente en este ecosistema de 21 gramos con marcas que sí, que son imperfectas, pero que son honestas y quizá pues ese ideario, ese imaginario de marcas que de su imperfección, pero que se remangan, ¿no? Y que se mojan, ¿no? Que quizás es lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? O sea, que no gente tan guay o gente tan maravillosa, sino gente que hace lo que puede, pero de verdad, pues eso, con honestidad y creyendo en lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que bueno, en la mayoría de empresas y por supuesto en las que ya trabajamos con 21 gramos, pero en la mayoría de las empresas hay gente que tiene una preocupación real por la sostenibilidad y que quiere hacer las cosas bien y que quiere hacer las cosas mejor. Lo que pasa es que muchas veces pues no se sabe contar bien o se cae en el greenwashing pues un poco por eso, porque vas un poco con la inercia, entonces no quieres destacar ni por lo bueno ni por lo malo porque te quieres quedar quieto para que no pase nada, entonces acabas cayendo en ese mensaje más genérico. Pero bueno, sí que hay gente y hay marcas que hacen cosas interesantes y que empiezan a ver la posibilidad y la oportunidad de contarlo mejor. También hay muchas veces que siempre pensamos que son gente súper lista y súper malvada que acarician un gato y que lo tienen todo súper controlado. Y hay veces que es que es verdad, que es un mundo complejo y un mundo donde hay cuestiones técnicas difíciles de entender y hay seguro, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay marcas que caen en errores
pero no por maldad, o sea, no pensemos que todo el mundo es un mega malvado que sabe todo y que tiene un plan maléfico, que hay muchas veces que simplemente o ignorancia o simplemente que no es su especialidad, porque claro, porque un señor que hace quesos tiene que saberse al dedillo según qué directivas, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, sí que hay una percepción de las marcas, ¿no? Como esa gente que está en un despacho oscuro decidiendo cómo darla con queso, ¿no? Por volver al queso. No es así, no es así. O sea, las marcas trabajan personas y tienen sus inquietudes y tienen, pues, en general, el mismo respeto por el planeta, la misma preocupación por hacia dónde vamos que el ciudadano medio, ¿no? Y eso se nota cuando trabajas con marcas y cuando hablas con ellos. El siguiente paso es pues eso, contarlo de una forma que no sea poniéndote tanto la careta de la marca prototípica, sino quitando la careta y mostrándote un poco cómo eres, que pese a lo que pueda pensar mucha gente, pues es alguien que lo único que quiere es pues, sacar adelante una empresa y hacerlo lo mejor posible. Este también es bastante jaleo, la verdad, no es fácil. Estamos terminando la entrevista. La gente que esté viendo esto, los que lo estéis escuchando, pues bueno, pues va a ser más complicado Svalbard. Porque hay cosas que es muy fácil decirlas y es más complicado deletrearlas. Bueno, Svalbard con S-V-A-L-B-A-R-D, Svalbard, creatividad honesta para regenerar el sistema, 21gramos.net /Svalbard, ahí podéis encontrar la información, todos los que queráis, bueno, pues contactar con ellos, que es un proyecto de 21gramos.net, que también a través de 21 gramos podéis contactar con Svalbard. Y bueno, pues Nico, simplemente creo que ha quedado muy claro lo que queréis hacer y el propósito que tenéis, porque además sois una agencia creativa con propósito, muy claramente con propósito. Entonces, bueno, pues simplemente a mí me gusta terminar las entrevistas no con una pregunta, sino pues con una última intervención tuya para que todo lo interesante y todo lo que haya que decir se diga y no quede nada en el tintero. Ese último mensaje es el minuto de oro, lo que tú quieras. Bueno, minuto de oro no me da, porque creo que ya hemos hablado un poquito de casi todo lo que tenía que contar. O como Yo creo conclusión. que como conclusión, bueno, pues yo creo que ya he repetido un poquito el mensaje varias veces a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero eh, el greenwashing no le gusta a nadie, ¿no? No le gusta ni siquiera a la gente que lo hace. Entonces, em, ¿por qué se hace greenwashing si no le gusta a nadie? Pues yo creo que principalmente por desconocimiento. Desconocimiento de en qué resulta el greenwashing, que al final es un poco pues esa conjunción del desempeño real con el mensaje que estamos haciendo. Y si aprendemos un poco cómo evitar el greenwashing, yo creo que la gran mayoría de las personas que trabajan en empresas y marcas de este país, pues lo van a querer dejar atrás. Y creo que tienen esa voluntad y creo que hay una grandísima oportunidad de contar historias, de crear narrativas y de dotar de personalidad a las marcas, pero bueno, también un poco la gran narrativa de la sostenibilidad en general, convirtiéndola en algo mucho más apetecible, mucho más, pues ya puede ser divertido o emocional o eh, tierno o cualquier tipo de las emociones que la creatividad nos permite, pues esa oportunidad está ahí. Y yo creo que es un momento perfecto y que cuanto antes lo hagamos, pues mejor para el planeta, para las personas que vivimos en él y mejor para las marcas que lo quieran hacer mejor. Pues Nico, muchas gracias. Larga vida a Svalbard. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por el rato que me lo he pasado muy bien.